Hola amigos de la guarida, primero que todo quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto de podcast, a la cual he dado comienzo, el cual será de un corte más personal y libre, a diferencia de lo que fueron ¿Qué pasó con? Y El Búho presenta. Tales proyectos estaban enmarcados bajo un libreto, el libreto que yo mismo construía, pero que sentía muchas veces me limitaba con respecto a lo que es la explicación clara de conceptos. No podía explayarme con ellos, dado por el formato del video el cual yo mismo decidí, extensión de no más de 5, 8 o inclusive 10 minutos en casos extremos. En este caso estos podcasts serán un poco más extensos, no mucho más por supuesto, pero que podré tener una mayor explicación con respecto a las temáticas que quiero exponer. ¿Cuáles son las temáticas que quiero exponer en este podcast? Es con respecto a la computación teórica. ¿Cuál es la motivación de exponer la computación teórica en podcast, digamos así? Primero, porque los conceptos de la computación teórica están mucho más ligados a nuestra realidad, aunque uno no lo crea. En general, la computación en la informática se ha convertido en nuestro brazo derecho en lo que es la actualidad. Todo este asunto de la red social, y no solamente ese aspecto, sino que también lo que es la utilización de las computadoras ya como una herramienta de trabajo, cambia completamente el paradigma de cómo nosotros nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno. Quiero partir este proyecto explicando qué es la teoría de juegos. ¿Por qué? La teoría de juegos, hay muchos conceptos que hay con respecto a ella, pero que han sido muy mal explicadas, lamentablemente. La teoría de juegos es un concepto clásico, el cual voy a dar explicación porque en cierta manera tengo expertise en eso. Yo soy docente de computación teórica hace un par de años desde que salí de la universidad, y es algún tema que yo manejo y quiero compartir en palabras simples, no caer en lo que son los libros de matemática y explicación tediosa, sino que puedan utilizar estos videos como una explicación simple de lo que es la teoría de juegos. Cómo hacer la explicación de la teoría de juegos y todas las temáticas en general de este proyecto. Van a ser 5 capítulos, los cuales van a ser apoyados en el video con una pizarra de conceptos o de ideas, las cuales indicarán qué es y qué no es tal concepto que se está explicando en ese instante. ¿Cuál es la idea? De que tú pongas este video, lo escuches con el audio, obviamente, y hagas las cosas que tú tienes que hacer, una especie de programa de radio, y si tú tienes dudas con respecto a algún concepto, puedas consultar esta pizarra de ideas en el video. También obviamente puedes dejar tus comentarios, en el cual si tú tienes dudas con algún concepto, yo me tomaré el tiempo de reexplicarlo o dar una respuesta simple a las consultas. Pero partamos ya definitivamente con el tema. Luego de ese preámbulo, quiero explicar qué es la teoría de juegos. La definición de diccionario, digámosla así, es que es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos. Esa es la definición de diccionario. Estas estructuras formalizadas de incentivo es lo que nosotros conocemos como juegos. La teoría de juegos tiene mucha relación con lo que es la teoría de decisión. Si bien no son lo mismo, tienen muchos puntos en común. ¿Cuál es la diferencia? De que la teoría de juegos se desenvuelve en mundos interactivos. ¿Qué son estos mundos interactivos? Mundos en donde hay muchos factores los cuales yo no puedo controlar. Si esto nos llevamos en el concepto de vida real, tenemos el concepto obviamente del clima, nuestros amigos, comportamientos en general de la sociedad. Son cosas que muchas veces no podemos controlar. Esos son parte del juego, digámoslo así. Pero también tenemos que entender bajo esta perspectiva qué es un juego. Un juego básicamente consiste en un conjunto de jugadores, ¿cierto? O de actores que tienen un conjunto de movimientos o estrategias, que cada una de estas estrategias y movimientos tienen alguna especificación de recompensas. O sea, si yo hago tal acción, tengo tal recompensa de vuelta. Lo mismo con las estrategias. Eso es lo que vamos a entender con respecto a un juego. ¿Y qué busca la teoría de juegos? Es encontrar la mejor opción o la conducta óptima, viendo desde el punto de perspectiva de costes y beneficios. Los juegos se representan de dos formas, una forma normal y una forma extensiva. La forma normal tiene que ver con juegos en donde yo no conozco qué va a ser mi contraparte, mi otro jugador en el cual yo me estoy enfrentando. Si yo lo pongo un ejemplo, el piedra, papel o tijeras, yo no sé qué va a ser mi jugador para ganarme a mí.
Lo mismo si nos vamos a un videojuego de peleas, utiliza esta forma ya que no sé cuáles van a ser las acciones que va a tomar mi contraparte. Obviamente voy a saber contra quién me estoy enfrentando, pero en sí no sé qué va a hacer. Y también tenemos la otra forma extensiva en la cual yo sí poseo información de qué es lo que va a hacer mi contraparte, mi oponente. La diferencia entre la forma normal y extensiva es que la forma normal tiene que ver con estrategias en vivo, online si quieren ponerle alguna palabra, y la forma extensiva puede armar una estrategia. Y aquí es donde se arma lo que es el árbol de decisión, que es donde se relaciona con lo que es la teoría de decisiones. Y se llama extensiva porque de acuerdo a cuántas decisiones yo puedo tomar en este árbol va a ser más extenso la cantidad de opciones, o sea, este árbol va a ser más grande. Teniendo estas dos opciones con respecto a qué son los juegos, tenemos que buscar lo que es un equilibrio, y en este caso tenemos lo que es el equilibrio de Nash. Conocerán este personaje por la película de Una mente brillante. Básicamente él lo aplicaba en el concepto de la economía, pero también nosotros sabemos que la economía tiene mucho de lo que es la teoría de decisión y teoría de juegos, entonces por tanto no es ilógico que desde la disciplina de la economía hayan aportes en lo que es la teoría de juegos. Que lo que busca este equilibrio de Nash tiene que ver lo que es el equilibrio del miedo. El equilibrio del miedo tiene que ver en qué decisiones yo voy a tomar en respecto al conocimiento que tengo de mi otro jugador. Cada jugador conoce y ha adoptado su mejor estrategia, y obviamente cada uno conoce las estrategias de otros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros conocemos completamente cuál es el repertorio de nuestros jugadores? Cada jugador individual no gana nada modificando su estrategia, pero cada jugador puede ejecutar en sí su mejor movimiento en base a cuáles son sus mejores características con respecto a las demás personas. Esto es, en resumen, qué es la teoría de juegos. Buscar el mejor movimiento posible para ganar una partida al menor coste y con menor miedo. Por tanto, sabemos qué es la teoría de juegos, entonces podemos saber perfectamente qué no es la teoría de juegos. Primero, no es un generador de experiencias. Un generador de experiencias está muy por fuera de lo que es un juego. Una experiencia no necesariamente tiene recompensas. Una experiencia no necesariamente tiene bajos costes. Una experiencia netamente es una característica del individuo al momento de avanzar en un juego. Eso es una experiencia. De que esta experiencia sea dentro de un juego o no, no son descartables. Yo puedo tener una experiencia sin necesariamente estar jugando. Entonces, por tanto, si caemos en la teoría de que todo es un juego, por lo menos desde la perspectiva de la computación teórica, no es así. En la perspectiva tal vez de filosofía, otras disciplinas, eso cambia, por supuesto. También tenemos que ver cuáles son los impactos que tiene la computación teórica y en específicamente la teoría de juegos en nuestra realidad. Nuestra realidad tiene que ver mucho con la que es la ciencia política. La ciencia política, nosotros conocemos todas las cartas de nuestros jugadores, nuestros contendores que nosotros nos vamos a enfrentar, programas de gobierno, posturas ideológicas, ¿cierto? En donde nosotros buscamos hacer el mejor movimiento, ¿cierto? En base a eso, y también utilizar el concepto que vimos anteriormente del equilibrio de Nash para imponer miedo y en cierta manera coartar movimientos. Al tener esta capacidad de hacer el mejor movimiento y saber cuál es nuestro mejor movimiento, aumentamos nuestro poder al menor coste, al menor esfuerzo. Haciendo resumen, la teoría de juegos, ¿qué es? Es buscar el mejor movimiento, la mejor estrategia al menor coste-beneficio. ¿Qué teorías hay anidadas a la teoría de juegos? Está el equilibrio de Nash, el cual consiste en la inculcación de miedo, en el cual yo puedo hacer coartar movimientos de mi oponente en el caso de una forma extensiva. En el caso de la forma normal también se aplica este concepto de Nash, pero de una forma más primitiva, esto que tiene que ver con otros conceptos de presencia, ese tipo de cosas. También quedamos claros de que la teoría de juegos no es un generador de experiencias, ya que la experiencia no es necesariamente o no está ligada necesariamente a lo que es un juego. Ya con estos conceptos más claros a estas alturas, me despido de este primer episodio de este nuevo proyecto de podcast. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido los conceptos que se han explicado, obviamente en un formato más libre, por lo tanto existen redundancias, pero que quiero experimentar con eso y también darle otro formato, otra dinámica a lo que es los podcasts que venía haciendo en la guarida. Sin más,
Como le dije en principio, son libres de comentar en este video para exponer posturas, exponer ideas, exponer conceptos y por supuesto compartan este material con sus amigos para que este conocimiento que estamos explicando en forma simple no quede acá, sino que también sea compartido con otras personas que tengan los mismos intereses. Me despido, un abrazo a todos y nos escuchamos en otra edición de El Búho Explica.